de colegas de trabajo. En primer lugar, este encuentro surge primero de la amistad con José Luis, quien es un gran profesor, un gran académico, a quien además le agradezco su amistad, y con quien compartimos proyectos e inquietudes filosóficas. Y bueno, nos debíamos esta charla, y para nosotros siempre es un gusto escucharle. Y además cierra un ciclo de reuniones que venimos manteniendo con un grupo nuevo que hemos formado aquí en Mendoza sobre democracia, filosofía, sobre democracia, derecho y filosofía discursiva, con colegas que hemos de diferentes disciplinas, el derecho, la política, la filosofía aquí en Mendoza, y proyectos de la Universidad Nacional de Cuyo, uno que tenemos con Marcos Olaya en la Facultad de Ciencias Económicas, otro proyecto con Carlos Martínez Inca en la Facultad de Derecho. Es decir que, bueno, es un grupo de redes y de colegas, también por supuesto con el espacio universitario La Carretero, con quienes venimos trabajando hace muchos años, organizando actividades académicas y políticas de política universitaria. Así que bueno, a todos y todas quienes nos han ayudado con esta organización y con este encuentro, les estamos muy agradecidos. Y bueno, sin más preámbulos, entonces comenzamos con este encuentro. José Luis López de Lizaga es profesor de filosofía, profesor titular de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en el 2000 y en 2008 se doctoró en esa misma universidad. Ha tenido becas predoctorales en varias instituciones, como el Servicio de Intercambio Académico Alemán y la Fundación La Caixa, que le permitieron ampliar sus estudios en la Universidad Humboldt de Berlín y en la de Frankfurt, y en la Universidad Northwestern de Chicago. Es autora además de numerosas publicaciones académicas sobre filosofía social, moral y política, entre las que se destacan dos libros que recomiendo muchísimo. El primero, Lenguaje y Sistemas Sociales, que es un libro sobre la teoría social de Habermas y Luhmann, así que la verdad que es un gran trabajo. Y el segundo libro, que es sobre Habermas, que también recomiendo, que José Luis lo uso en mis clases, lo uso con mis alumnos, porque es la mejor introducción que existe en español a Habermas, así que recomiendo muchísimo. Bueno, y ha publicado también numerosas traducciones de filósofos alemanes, de Nietzsche, de Horkheimer, de Hannah Arendt. Es codirectora además de la revista Análisis, revista de investigación filosófica, e imparte las asignaturas de Ética y Filosofía Social ahí en la Universidad de Zaragoza. Forma parte de la Red Internacional de Ética del Discurso, que existe desde el año 2010, que hemos formado aquí en Argentina, y actualmente forma parte del grupo de expertos del Gobierno de Aragón sobre el COVID-19 y futuro. Así que bueno, creo que parte de esta conferencia tiene que ver con esta nueva experiencia de José Luis como experto en temas relacionados con la pandemia, y bueno, y el vínculo con la filosofía política, ¿no? Y ¿por qué no con la militancia política? Así que bueno, José Luis, sin más, te damos la palabra. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, Gonzalo. Bueno, en fin, pues lo primero de todo, pues agradecer a Gonzalo Siboleto la invitación, también a la Universidad de Cuyo, porque, en fin, entiendo que es quien establece este marco, ¿no? Este contexto. Bueno, yo escogí como título para mi intervención esto de pandemia y democracia, algunas consecuencias políticas del coronavirus, que en realidad pues, es un poco el tema de moda, porque todo el mundo está hablando sobre esto, ¿no? Desde hace algunos meses, como es lógico, por otra parte. Y, en fin, si uno se pregunta cuáles son o cuáles serán las consecuencias de esta situación, de esta pandemia, pues a mí me parece que de momento es un poco pronto para decirlo, ¿no? Entre los filósofos, los sociólogos y los analistas políticos hay siempre esta urgencia por declarar que asistimos permanentemente a un cambio de época, ¿no? Como si siempre estuviéramos constantemente entrando en un ciclo nuevo, ¿no? Yo creo que en este caso no está claro si esto sucederá así o no. Yo creo que eso depende mucho de si se tarda o no se tarda en resolver el problema sanitario propiamente, ¿no? Que plantea el virus. Es decir, lo que se tarde en encontrar una vacuna o un tratamiento eficaz, o las dos cosas, ¿no? Pero lo que sí, de momento, está claro
es que vamos a tener una crisis económica muy, muy importante, que afectará, como siempre, a las clases sociales más desfavorecidas. Y por referirme únicamente al caso de España, pues ya tenemos datos sobre esto que resultan muy preocupantes. A pesar de las medidas que ha tomado en esta ocasión el Gobierno para paliar esos efectos sociales tan negativos, desde el primer momento y con el apoyo de la Unión Europea, a diferencia de lo que sucedió en la crisis anterior de 2008, como seguramente recordaréis, ¿no? Bueno, entonces, desde el punto de vista social, no sé muy bien qué va a pasar con esta pandemia, no sé cuáles serán las consecuencias. Desde el punto de vista económico, las consecuencias van a ser gravísimas, ya lo estamos viendo. Los datos nos devuelven casi a lo peor de la crisis de 2008. Pero yo, la verdad es que, frente a tanto pesimismo, pues hoy quisiera analizar otro fenómeno, otro aspecto de toda esta situación, que es más propiamente político, y que yo creo que, como vamos a ver, quizás permita un pronóstico un poco más optimista. Me refiero al tema del que voy a ocuparme, que es la incidencia que pueda tener esta pandemia en un estilo político muy característico de nuestra época, que constituye, yo diría, una de las principales amenazas al modelo de la democracia deliberativa, tal como lo ha teorizado, por ejemplo, Habermas, ¿no? Bien, este estilo político es lo que podemos llamar, tomando el término de Harry Frankfurt, charlatanería. Y este es el tema del que voy a ocuparme yo hoy, de la charlatanería y las perspectivas de, en fin, la incidencia que pueda tener la situación actual sobre este estilo de comunicación política. Bueno, seguramente muchos de vosotros conocéis el ensayo de Harry Frankfurt, un ensayo muy brillante, publicado originalmente en 1986 y que después se publicó como libro en el año 2005, en el que Harry Frankfurt, en fin, analiza este fenómeno que él llama bullshit, en inglés, y que podemos traducir al español como charlatanería. Seguramente habría variantes, digamos, en función de los distintos países. Nosotros diríamos quizá en España charlatanería, aunque también podríamos utilizar el término tonterías o el término sandeces. O, por ejemplo, el politólogo Fernando Vallespín propone por ahí en algún lado traducir bullshit como chorradas, ¿no? Que es un término muy coloquial español, pero en fin, yo creo que también muy adecuado para referirnos a este fenómeno. Entonces, le llamemos como le llamemos a esto, yo escogeré fundamentalmente el término charlatanería. La tesis de Harry Frankfurt es que en nuestras sociedades hay mucha charlatanería, o se dicen muchas tonterías, ¿no? Se dicen muchas sandeces. Esto en todos los órdenes, pero quizá muy especialmente en la política. Los protagonistas de la charlatanería política son, evidentemente, los políticos profesionales, pero quizás también, por ejemplo, los tertulianos que participan en los medios de comunicación, los analistas políticos, los periodistas y, por supuesto, también cada uno de nosotros como ciudadanos, pues, como dice Harry Frankfurt, contribuimos con nuestra parte a la charlatanería política, digamos, en general, ¿no? Bueno, pero ¿en qué consiste exactamente esto de la charlatanería? Porque lo más interesante del análisis de Frankfurt es precisamente la precisión, ¿no? Pues yo voy a destacar algunos aspectos de este fenómeno, tomando pie en el texto de Frankfurt. Simplemente para que nos centremos, ¿no? Nos pongamos de acuerdo respecto de qué estamos hablando. Y el primer aspecto que yo creo que hay que analizar cuando se analiza esto de la charlatanería es la diferencia con la mentira o con la mendacidad, si se quiere, ¿no? Es decir, un charlatán no es exactamente lo mismo que un mentiroso. Esto es importante tenerlo presente. Cuando decimos que alguien es un charlatán, pues evidentemente pensamos que dice cosas inexactas, no comprobadas, no fundamentadas o sencillamente falsas, ¿no? O sea que en algún sentido el charlatán miente, eso está claro, ¿no? Porque está claro que no dice cosas inexactas por error, ¿no? Sino que más bien miente, es cierto. Y sin embargo, hay una diferencia esencial entre el charlatán y el mentiroso. Y es la siguiente, claro, una persona que miente, un mentiroso, quiere convencernos de algo que sabe que es falso, ¿no? Y por eso precisamente necesita ocultarnos cómo son realmente las cosas. Pero el mentiroso reconoce, por supuesto, la diferencia entre lo verdadero y lo falso y, en cierto modo, reconoce también la autoridad de la verdad o de lo verdadero, ¿no? Solamente que no la respeta, pero de algún modo la reconoce. En cambio, según el análisis de Harry Frankfurt, un charlatán es alguien que
no es que simplemente oculte cómo son las cosas, sino que más bien se desinteresa por cómo son realmente las cosas de las que habla. Esto es lo que, por encima de todo, caracteriza al charlatán. Leo unas líneas de Harry Frankfurt, donde esto creo que se dice de un modo bastante claro, ¿no? Dice Harry Frankfurt: el charlatán ofrece una descripción de un estado de cosas sin someterse verdaderamente a las constricciones que impone el esfuerzo de proporcionar una representación exacta de la realidad. Esta es la característica esencial del charlatán. Es decir, que no es que no diga cómo son las cosas de las que habla, sino que ni siquiera lo intenta. No es que diga cosas falsas, sino que le da igual si lo que dice es verdadero o falso. Esta es la característica esencial. Y quizás, para entenderla un poco mejor, podemos utilizar algunos ejemplos, ¿no? Así intuitivos. Claro, pensemos, por ejemplo, en este personaje francés, Jean-Claude Roman, que seguramente conocéis. Este señor fingía ser, hay una película sobre él y también una novela muy buena de un escritor francés que, por cierto, no es Houellebecq, sino Emmanuel Carrère, ¿no? Este francés, Jean-Claude Roman, fingía ser un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que hacía era que todas las mañanas salía de su casa con su maletín y en su coche de alta gama, y luego se pasaba el día entero haciendo tiempo en cafeterías y en estaciones de servicio, gasolineras y por ahí, hasta la hora de volver a casa, ¿no? Porque en realidad no tenía ese trabajo que decía que tenía. Bueno, este hombre mantuvo esta impostura durante 18 años y cuando estaba a punto de ser desenmascarado, asesinó a toda su familia en el año 1993. Este es un personaje muy curioso que ha salido recientemente de prisión. Debe andar como medio saliendo de prisión después de unos cuantos años en la cárcel, ¿no? Bien, esto es un ejemplo, ¿no? De algo, que ahora diré lo que es. Más ejemplos. Podemos encontrar también muchos ejemplos de esto mismo en el ámbito de la ciencia. Hay un famoso anestesiólogo japonés llamado Yoshitaka Fuji que publicó más de 200 estudios en revistas científicas muy prestigiosas de su especialidad y después se descubrió que había falseado los datos de al menos 170 de esos estudios, ¿no? Bien, otro ejemplo más del mundo de la ciencia. Otro científico japonés llamado Yoshiki Sasai se suicidó en el año 2018 cuando se descubrió el fraude de una investigación sobre células madre que había llegado a publicar en la revista Nature, nada menos, ¿no? Es decir, en una revista muy prestigiosa. Bien, ¿qué tipo de personajes son estos dos científicos japoneses o el francés Jean-Claude Roman? Estos personajes son claramente mentirosos. Y de hecho, los asesinatos que comete Jean-Claude Roman cuando está a punto de ser desenmascarado o el suicidio de Yoshiki Sasai revelan precisamente que estos personajes pertenecen a la categoría de la mendacidad y no a la de la charlatanería. ¿Por qué? Pues porque, claro, cuando de lo que se trata es de ocultar la verdad por encima de todo, entonces el desenmascaramiento que pone en evidencia al mentiroso es lo peor que puede pasar, es el peor desenlace imaginable y es lo que hay que evitar a toda costa. Llegando incluso a pagar el precio de matar o de matarse, si hace falta, ¿no? Y esto es lo que vemos justamente en estos ejemplos, ¿no? O sea que las muertes y suicidios de estos ejemplos, de alguna manera muestran que estos mentirosos reconocen la autoridad de la verdad, que sin embargo sus mentiras desacatan de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ahora olvidémonos de estos personajes y pensemos en otro ejemplo. Donald Trump, que es, por supuesto, el ejemplo paradigmático de charlatanería política en nuestra época, ¿no? Hay una web de comprobación de datos llamada PolitiFact, que tiene un premio Pulitzer, o sea que es bastante seria, que, en fin, publicó hace un par de años el siguiente dato. El 69% de lo que dice Donald Trump es falso. Claro, como esto fue hace un par de años, no sé cómo andará ahora mismo el porcentaje. Seguramente habrá variado y probablemente no para bien, ¿no? Bueno. Claro, Trump dice cosas que son falsas constantemente y que van de lo más irrelevante y lo casi pueril a lo más importante, ¿no? Por ejemplo, tras su ceremonia de investidura, afirmó de una manera completamente infantil que esa ceremonia había sido la que más público había tenido de toda la historia de los presidentes de Estados Unidos. Bueno, esto era falso. Desde el principio de su mandato, Donald Trump niega sistemáticamente el cambio climático, lo cual es falso. Dentro de un rato volveré sobre esto del cambio climático porque tiene su importancia. Gracias por el enlace.
Y, por supuesto, por mencionar un ejemplo más próximo, durante la pandemia actual afirmó, como recordaréis, que ingerir lejía podía ser un remedio muy eficaz contra el coronavirus, lo cual evidentemente era falso. Recordaréis que algo así como 100 personas fueron hospitalizadas en Estados Unidos en los días siguientes a que Donald Trump hiciera esta sugerencia tan curiosa, ¿no? Todo esto y muchísimo más, por lo menos el 69% de todo lo que dice este señor es falso. Es decir, que Trump miente, ¿no? Como es obvio. Ahora bien, ¿es Donald Trump un mentiroso, como Jean-Claude Roman o como esos científicos japoneses a los que me he referido, o es otra cosa? Pues, de acuerdo con el análisis de Harry Frankfurt, tendríamos que decir que Donald Trump no es exactamente un mentiroso. ¿Por qué? Pues porque lo que dice es falso, pero Donald Trump no oculta una verdad que él conoce y nosotros no. Sino que más bien lo que caracteriza al estilo discursivo de Donald Trump es que no le importa lo más mínimo si lo que dice es verdadero o no es verdadero, si está justificado o no es justificado, si es aceptable o no es aceptable, ¿no? Es decir, vuelvo a la cita de Harry Frankfurt que he leído antes, ¿no? Donald Trump habla desentendiéndose de las constricciones que impone el esfuerzo de proporcionar una representación exacta de la realidad. Donald Trump, por tanto, no es un mentiroso, sino que es un charlatán. Alguien que no oculta cómo son las cosas, sino que se desinteresa por cómo son las cosas, porque su objetivo no es ni decir la verdad, como hace el hombre veraz, digamos, ni tampoco ocultar la verdad, como hace el mentiroso. Quizás el objetivo de su discurso es otro, es causar en su auditorio una determinada impresión o un determinado efecto que podríamos llamar perlocucionario, utilizando la teoría de los actos de habla de Habermas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es ese efecto? Bueno, pues probablemente es algo así como el aplauso o el enardecimiento de su público y, en última instancia, en cualquier caso, lo que persigue el charlatán es el poder. El poder, ¿no? Bueno, esto sería una primera característica de la charlatanería, creo que es muy importante, es esa diferencia con el mentiroso. Una segunda característica, podemos profundizar un poco mejor en este personaje tan interesante, el charlatán, digamos, analizando la pragmática del lenguaje del charlatán, ¿no? Así brevemente. Y diríamos, si hacemos este análisis, que los enunciados del charlatán, los actos de habla del charlatán, no buscan nunca el asentimiento racional de su auditorio, ¿no? El charlatán nunca se conforma con ese monosílabo sí, ¿verdad?, que señaliza lo que llama Habermas el éxito ilocucionario de un acto de habla, ¿no? O sea, el instante en el que el oyente acepta la pretensión de validez del hablante, digamos, como quien acepta una invitación al entendimiento. Bueno, esto nunca le basta al charlatán. El charlatán no pide esto, ¿no? No pide simplemente un sí o un no. El charlatán lo que busca siempre es un asentimiento mucho más visceral. Un sí, pero emitido, digamos, a voz en grito, ¿no? Y además normalmente acompañado de mucha otra gente que también vocifera y dice sí, ¿no? Esto es un poco el efecto buscado del charlatán, ¿no? No es nunca el asentimiento racional, sino más bien una especie como de asentimiento visceral y aclamatorio, y que normalmente además es compartido, ¿no? Esto es quizá una característica de esta pragmática del lenguaje del charlatán, ¿no? Entonces, lo interesante es que para el logro de ese asentimiento visceral y aclamatorio, el charlatán dirá cosas falsas o dirá medias verdades o a veces incluso dirá verdades, ¿no? Si hace falta, ¿no? Pero lo que está claro es que la verdad aquí no tiene ninguna importancia. La verdad es lo de menos, ¿no? Lo sabe el charlatán y lo sabe también quien le aclama o quienes le aclaman, porque el público del charlatán siempre es plural, en mi opinión, ¿no? Siempre es, digamos, colectivo. Bien, y esta segunda característica me lleva a una tercera característica de la charlatanería, que en mi opinión es quizás la más importante, y es la siguiente, claro. La mentira se desactiva cuando brilla la verdad, digamos, pero la charlatanería no. Claro, si sorprendemos a un mentiroso en una mentira, el mentiroso pierde, digamos, su poder sobre nosotros, porque el poder de la mentira solamente se mantiene mientras se mantiene el engaño, ¿no? En cambio, no es tan fácil neutralizar al charlatán. Desenmascarar a un charlatán normalmente no sirve de nada, porque el charlatán mismo no se oculta. Si después de escuchar a un charlatán le reprochamos que lo que dice no es verdad, el charlatán no se rendirá, no se rendirá. Ni tomará ninguna decisión desesperada para que no salga la verdad a la luz, como hicieron Jean-Claude Roman o este otro científico que se suicidó, ¿no?
El charlatán sencillamente negará haber dicho lo que dijo, ¿no? Hay una frase que usamos en España, no sé si vosotros también la usáis, pero que yo creo que es como la máxima del charlatán, ¿no? O una de las máximas del charlatán, que dice así: donde dije digo, digo Diego. Yo no sé si usáis esta expresión vosotros, pero nosotros aquí la usamos mucho. Esto es una especie como de lema del charlatán, ¿no? Donde dije digo, digo Diego. Es decir, el charlatán negará sistemáticamente haber dicho lo que ha dicho. Nos acusará, por tanto, de haber malinterpretado sus palabras o, sobre todo, de haberlas falseado intencionadamente, ¿no? O probablemente admitirá, si se ve ya muy acorralado, que admitirá que él ha mentido, pero entonces nos acusará también a nosotros de mentir, o dirá que en realidad todos mentimos siempre, ¿no? Una especie como de posición así filosófica general, ¿no? Y finalmente, si se le empuja todavía más, lo que hará el charlatán, sin ninguna duda, es refugiarse en esta famosa doctrina reciente, tan en auge en la actualidad como la propia charlatanería, que es la doctrina filosófica de la posverdad, que en mi opinión es una auténtica bullshit también, ¿no? Y que viene a ser algo así como la filosofía charlatana de la charlatanería, ¿no? Es algo así, esto de la doctrina de la posverdad, ¿no? Y esto me conduce a la cuarta característica que quería yo destacar de este personaje del charlatán, que es justamente la relación de la charlatanería con la doctrina de la posverdad. Este término posverdad, como sabéis, pues se ha hecho célebre en los últimos años, concretamente desde que en el año 2016 fue elegido como palabra del año por el diccionario prestigioso de la Oxford University Press, ¿no? La razón de este galardón tan peculiar, ¿no?, la palabra del año, es que el término había incrementado su presencia en los medios de comunicación en un 2000% desde el año 2015. Ya es casualidad, ¿no? Ya es casualidad que cuando eclosiona este fenómeno de la charlatanería política, al mismo tiempo eclosiona el uso del término posverdad. Bueno, de acuerdo con este diccionario que declaró palabra del año al término posverdad, este término se refiere en realidad a una situación, digamos, cultural o política en la que, cito literalmente, los hechos objetivos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales, ¿no? Esto es lo que caracteriza la posverdad, ¿no? Los hechos objetivos cuentan poco, cuenta mucho más la apelación a la emoción o a las creencias subjetivas personales, estén fundadas o no. Es decir, que la era de la posverdad es aquella época en la que los hechos y la fundamentación racional tienen cada vez menos peso en la esfera pública y, por tanto, en la conformación de la opinión pública, de los ciudadanos, de las democracias, ¿no? En su lugar, frente a los hechos y la justificación racional, pues tenemos los sesgos cognitivos, tenemos la emocionalidad, la visceralidad y, por supuesto, los bulos, las calumnias, esta cosa tan curiosa que se llamó los hechos alternativos, que creo que también, no sé si es un invento de Trump, pero, en fin, este término también se utilizó mucho en ese entorno trumpiano, ¿no?, de charlatanería política, ¿no? Bueno, lo interesante es que si presionamos al charlatán más de la cuenta con las exigencias mínimas de justificación racional y de honestidad intelectual que debe cumplir en general cualquiera que tome la palabra para decir algo, el charlatán inexorablemente se refugiará en este nuevo concepto filosófico. Es decir, argumentará que vivimos en la época de la posverdad y de los hechos alternativos y que en esta época es ingenuo y es anacrónico reclamar que los charlatanes dejen de decir estupideces, ¿no?, o sandeces o chorradas, ¿no?, por así decirlo. Bien, pues yo creo que con esto tenemos una caracterización suficiente de este fenómeno de la charlatanería, ¿no? Es decir, con estos 4 rasgos que he mencionado, pues quizá con esto, por lo menos, podemos de momento ponernos de acuerdo, ¿no? Pero nos queda todavía por decir algo. Y es lo siguiente. ¿Por qué se extiende tanto este fenómeno en nuestra época? Es decir, ¿por qué hay tanto charlatán? Esta es una pregunta, yo creo que importante. Y una segunda pregunta importante, que es la que en realidad a la que yo quiero llegar, pero a la que solamente llegaré al final, claro, es si la situación actual, y me refiero a la situación determinada por esta pandemia, ¿no?, y por el virus, etcétera, si esta situación favorecerá el auge de la charlatanería política o más bien lo contrario, ¿no?
Bueno, estas son las dos preguntas que yo quiero ahora abordar, ¿no? Brevemente, porque, en fin, espero no hablar mucho más rato, ¿no? Empiezo por la primera. ¿Por qué se extiende tanto hoy la charlatanería política, ¿no? Junto con su sustrato filosófico, que es esta doctrina de la posverdad que la acompaña como una sombra, ¿no? Bueno, aquí hay varias hipótesis. El propio Harry Frankfurt, en el ensayo ya de On Bullshit, que es de los años 80, o sea que en cierto modo es un ensayo, además de muy interesante, es un ensayo pionero, ¿no? Porque la verdad es que analiza un fenómeno que seguramente ya existía entonces, pero que no ha hecho más que crecer en importancia, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, ¿no? Bien, pues Harry Frankfurt sostiene que la causa principal de la charlatanería en realidad es la propia democracia, ¿no? Claro, ¿qué sucede en democracia? Pues sucede que hay más gente que toma la palabra sobre cuestiones de interés público y además en democracia se puede hablar de todo, naturalmente, como no, en fin, como tiene que ser, ¿no? Se puede hablar de todo, se puede cuestionar todo. Entonces, esto, por una cuestión puramente estadística, significa que hay más probabilidades de que muchos hablen o de que muchos hablemos, ¿no? Porque podemos incluirnos también nosotros, cada uno de nosotros, de que muchos hablen o hablemos en público sin saber muy bien de lo que estamos hablando. Es decir, se incrementa en una sociedad democrática el riesgo potencial de charlatanería, ¿no? De que la gente hable sin saber muy bien lo que está diciendo, ¿no? Sin cumplir los requisitos mínimos de esto que decía Harry Frankfurt antes, ¿no? De la representación exacta de la realidad, ¿no? Bueno, en este sentido, la charlatanería es un riesgo asociado a una conquista política que, por supuesto, es irrenunciable. No vamos a rechazar la democracia porque en ella abunden los charlatanes, ¿no? Pero sí tenemos que saber, y esto sí es importante, que la charlatanería es un riesgo inherente a las sociedades democráticas. Y si son sociedades democráticas muy mediáticas, pues seguramente todavía más, porque aunque de esto no voy a hablar, es probable que la propia transformación estructural de la esfera pública, por decirlo habermasianamente, mediante los nuevos medios de comunicación, Internet, etcétera, haya favorecido también este estilo político, ¿no? De la misma manera que ha favorecido también la emocionalidad, la simplificación, la rapidez, etcétera, ¿no? Bueno, pero en esto no voy a entrar, así que lo dejo ahí. Bueno, entonces, una primera hipótesis de por qué abunda tanto la charlatanería en nuestra época podría ser, bueno, pues porque vivimos en sociedades democráticas y entonces la charlatanería es un riesgo inevitable en estas sociedades. Bien. Tenemos otras hipótesis, ¿no? Por ejemplo, Lee McIntyre, que es autor de un libro titulado Posverdad, sostiene que en realidad la charlatanería se extiende porque, en fin, porque los ciudadanos somos engañados por lobbies o por grupos de interés que tienen intereses económicos y, por tanto, tienen algún tipo de interés en engañar a la opinión pública. Bueno, esta es otra hipótesis, quizás también, ¿no? A mí, sin embargo, me parece que tanto la explicación de Harry Frankfurt como, sobre todo, esta de McIntyre, que me parece un poco ingenua, son explicaciones insuficientes. ¿Por qué? Pues porque seguramente explican la difusión de la charlatanería en nuestras sociedades, pero no explican tanto la tolerancia del público hacia la charlatanería, que es lo que yo entiendo que es un fenómeno enigmático, ¿no? O que es el más enigmático de todos, ¿no? Entonces, para quizás aclarar un poco mejor por qué se extiende tanto la charlatanería, podemos servirnos de una reflexión de un filósofo francés, que es Bruno Latour, en un texto muy breve del año 2017 titulado La Europa Refugio, ¿no? Voy a referirme brevemente a la argumentación de Latour en este texto, ¿no? Latour, en este ensayo, La Europa Refugio, del año 2017, no habla de la charlatanería en general, sino de una mentira concreta que difunden frecuentemente los charlatanes políticos de nuestra época. Esa mentira concreta es la negación del cambio climático, que Bruno Latour, de un modo yo creo que muy inteligente, conecta con otros dos fenómenos de nuestra época con los que a primera vista no tienen ninguna relación. Y esos fenómenos son el ataque neoliberal al estado del bienestar, en primer lugar, y en segundo lugar, la tolerancia social a la desigualdad creciente. Bueno, entonces lo que sostiene Latour es que la negación del cambio climático es de estos tres fenómenos el más importante de todos, porque la negación del cambio climático es esencial para el proyecto político de las élites económicas de las sociedades industriales y también, y esto es importante, para una parte muy cuantiosa del electorado de las naciones, digamos, industriales, ¿no? ¿Y por qué? Pues por lo siguiente. En las sociedades, en las circunstancias actuales de aumento de la población mundial, agotamiento de recursos naturales y cambio climático,
parece evidente que no hay futuro para todos en este planeta. Y ni siquiera están asegurados los niveles de vida, a medio plazo al menos, los niveles de vida de las clases medias de las sociedades industriales. Por tanto, si un político se propone hoy mantener esos niveles de vida y promete a su electorado mantener esos niveles de vida, solo puede hacerlo a costa de ignorar la catástrofe climática. Y eso es exactamente lo que hace Donald Trump, lo que representa Donald Trump y también todos los políticos que se le parecen y que probablemente serán cada vez más a medida que avance el cambio climático. Es decir, todos estos políticos, charlatanes, prometen que podrán mantener los niveles de consumo y de bienestar durante el tiempo que quede de vida a sus votantes actuales, digamos 30 o 40 años, a costa de acelerar la crisis climática. Naturalmente, para poder hacer esto, tienen que negar contra toda evidencia la existencia misma de esa crisis climática. De este modo, el cambio climático es absolutamente central para ese proyecto político de las élites de las sociedades, digamos, industriales, ¿no? Esto es lo que sostiene Bruno Latour. Bueno, leo un pasaje de Latour que yo creo que es muy interesante y que relaciona esos tres fenómenos de un modo muy original, ¿no? Dice Latour lo siguiente: las élites han estado tan bien informadas que han decidido que no habrá vida futura para todo el mundo, que es necesario deshacerse rápidamente del lastre de la solidaridad, y en eso consiste la desregulación, el desmantelamiento del estado del bienestar, que hay que construir una especie de fortaleza dorada para el porcentaje de población que haya podido salir adelante, y en esto consiste la explosión de desigualdades y la aceptación social de la desigualdad, y que para disimular el egoísmo puro y duro que supone semejante huida del mundo común, hay que negar absolutamente la existencia misma de la amenaza que está en el origen de esa huida desaforada. Y en eso consiste, termina Latour, el negacionismo del cambio climático. Bueno, dejo aquí, cierro este paréntesis sobre Bruno Latour y vuelvo a mi tema principal. Yo creo que a partir de estas reflexiones de Latour se puede explicar mejor la aceptación de la charlatanería en las sociedades democráticas actuales. Es un error pensar que el éxito de los charlatanes es consecuencia de la manipulación de la ciudadanía. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que más bien asistimos en los últimos años a un hecho, y es que muchos ciudadanos premian la charlatanería y premian la falsedad política siendo perfectamente conscientes de lo que son, es decir, sin engañarse en ningún momento. Lo cual significa que estos ciudadanos no son en absoluto idiotas y no están alienados, sino que simplemente apoyan un proyecto político que promete mantener un statu quo que les beneficia en algún sentido, aunque ese proyecto político no pueda justificarse con buenas razones y, por tanto, no pueda defenderse de manera razonable y razonada en la esfera pública. Por ejemplo, un proyecto político basado en una política energética absolutamente irresponsable que garantiza para las generaciones actuales el nivel de vida de las clases medias de finales del siglo XX, pero digamos que acelera la crisis climática, ¿no? Bueno, bien. Si esto es así, entonces la clave para comprender el éxito de la charlatanería vendría a ser más o menos la siguiente. Desde hace algunos años asistimos a una tendencia, o vemos que la formación de las opiniones políticas de muchos ciudadanos queda sistemáticamente desvinculada de toda pretensión de verdad o de toda pretensión de justificación racional. Se está como desconectando, ¿no?, la formación de la opinión política en la esfera pública y la argumentación o el razonamiento. Es decir, se está como, digamos, degradando el modelo de la democracia deliberativa, si es que alguna vez estuvo muy implantado, ¿no?, en las sociedades democráticas actuales. Es decir, asistimos a un contexto en el que es posible para los políticos charlatanes y también para sus votantes, que son muchos, ciertamente, es posible defender lo indefendible, ¿no?, lo falso, lo injusto, lo injustificado, simplemente porque sí, ¿no? Ahora bien, fijémonos, defender abiertamente lo indefendible es exactamente la definición del cinismo. Con lo cual, podríamos decir que si hasta ahora en nuestras creencias políticas ha habido siempre mucha hipocresía, porque la hipocresía es un fenómeno, en fin, muy extendido hace mucho tiempo, probablemente universal y eterno, ¿verdad? Ahora estaríamos quizá transitando hacia algo peor que la hipocresía, que es el cinismo. Y en ese desplazamiento de la hipocresía al cinismo,
digamos, o ese desplazamiento de la hipocresía al cinismo, se corresponde también con un deslizamiento bastante inquietante de la democracia a alguna forma de neofascismo. O sea, que todo este clima de degradación de la esfera pública no es tampoco, por supuesto, inocuo desde el punto de vista de la salud de las sociedades democráticas, ¿no? Bueno. Bien, esto por lo que respecta entonces a, bueno, la pregunta que me hacía anteriormente, ¿no? ¿Por qué se extiende tanto la charlatanería? Bueno, ya para terminar, y voy a ser breve, llevo como creo que media hora, quizá un poco más, bueno, terminaré enseguida. Me gustaría abordar esta última pregunta, ¿no?, que he mencionado antes, y es si en la situación actual la charlatanería se reforzará o más bien se debilitará. Es decir, que ahora paso al punto de, digamos, que da título a esta ponencia, y es la relación de la pandemia con la democracia, ¿no? Bien, también en relación con esto es pronto, naturalmente, para extraer conclusiones, pero yo creo que lo que hasta ahora se puede ver es que la relación de la pandemia con la charlatanería es por lo menos ambigua, ¿no? Por una parte, la pandemia ha ofrecido un contexto absolutamente idóneo para que los charlatanes redoblen su apuesta, ¿no? Refuercen este estilo político basado en la negación sistemática de la verdad y en el cinismo, ¿no? Y por eso hemos visto que la gestión más irresponsable de esta crisis ha sido precisamente la que han protagonizado los políticos charlatanes más conocidos. Pongo algún ejemplo breve, ¿no? Boris Johnson, que es otro charlatán también interesante, ¿no? Este hombre minimizó desde el primer momento la importancia del virus, se negó durante semanas a tomar medidas, digamos, de confinamiento, e incluso, por lo que he leído en la prensa, dejó de asistir a las reuniones de su propio gabinete de crisis, ¿no? O sea, un presidente de gobierno que no asiste a las reuniones de un gabinete de crisis en un contexto de pandemia. Bueno, bien, eso es lo que hizo Boris Johnson. Luego, por cierto, se contagió él mismo, ¿no? Es decir, bueno. Donald Trump, en fin, desde el principio ha cultivado una especie de negacionismo pandémico en absoluta continuidad con su ya conocido negacionismo climático, ¿no? Y entonces, en plena pandemia, Estados Unidos simplemente decide, por ejemplo, retirarse de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En fin. Donald Trump, al mismo tiempo, no hace más que afirmar, como sabemos todos, que Estados Unidos prácticamente ha superado la crisis, ¿no? Ha superado la pandemia. Y la realidad es todo lo contrario, ¿no? Estados Unidos está absolutamente sumergido en la pandemia, está a la cabeza mundial de contagios y, por lo que sabemos, tiene una gestión absolutamente caótica de esta situación, ¿no? Bien, otro ejemplo más, Bolsonaro, ¿no? Pues Bolsonaro se negaba a usar mascarilla como si no pasara nada, como también seguramente sabéis. Y lo que es peor, se negaba también a publicar los datos de muertes y contagios en Brasil hasta que le obligó a hacerlo el Tribunal Supremo. Bueno, estos son ejemplos de una coincidencia, ¿no? Muy, en fin, que no puede ser casual, entre políticos charlatanes y, digamos, una gestión disparatada e irresponsable de la actual pandemia. O sea, que en cierto modo la pandemia, digamos, que ha favorecido a la charlatanería o ha puesto, digamos, o ha acentuado todavía más estos rasgos de este estilo de comunicación política. Eso por un lado. O sea, que podríamos decir entonces que la pandemia ha reforzado la charlatanería, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, yo creo que la pandemia puede convertirse en un contexto inesperadamente hostil para este tipo de charlatanes políticos. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, y ya voy terminando. El negacionismo climático, al que me he referido antes, y el negacionismo pandémico, que es más reciente, parecen estar emparentados. ¿Por qué? Pues porque en ambos casos se trata de negar una catástrofe natural y fingir que no existe o restarle importancia. Pero ese parentesco es superficial, por dos razones. Primero, porque es verdad que los efectos del cambio climático son devastadores y es verdad que se aceleran, ¿no? Pero la catástrofe climática parece que siempre nos concede todavía algo de tiempo, ¿no? Siempre parece que tenemos un poco de tiempo antes de que llegue el desastre, ¿no? Y sin embargo, la COVID-19 tiene desde el primer momento un efecto devastador inmediato y además evidente. Es decir, un efecto que consiste en centenares, miles o decenas de miles de muertos entre la población de un país en unas cuantas semanas o meses, ¿no? Por tanto, digamos que la realidad fulminante del COVID-19 desbarata los cálculos temporales de los charlatanes, ¿no? Cálculos que, sin embargo, todavía funcionan de alguna manera en relación con el cambio climático. Esta es una primera diferencia que yo creo que es muy relevante en relación, digamos, entre el cambio climático y la pandemia de coronavirus. Y una segunda diferencia que también es importante es que
Los ciudadanos han premiado hasta ahora la charlatanería política, en muchos casos, desde posiciones interesadas en defender un statu quo que de algún modo les privilegiaba, ¿no? O sea, la razón que puede tener alguien para apoyar a un político que niega irresponsablemente el cambio climático es, evidentemente, la defensa de un statu quo que te privilegia o que te beneficia de algún modo como ciudadano, ¿no? Bien. Es decir, que muchos ciudadanos han premiado a quienes mentían descaradamente, sabiendo que mentían, a cambio de que esos políticos defendieran el modo de vida de esos electores. Pero claro, el COVID-19 le pasa lo que a todas las pandemias, ¿no? Es que es fundamentalmente igualitario. Las pandemias son muy democráticas, ¿no? Esto lo sabemos desde las danzas de la muerte de la Edad Media, ¿no? En fin, la peste medieval ya se hablaba de esto, ¿no? Allí morían todos igual, ¿no? Pobres, ricos, jóvenes, viejos, sacerdotes y seglares, en fin, todos se morían de la misma manera, ¿no? Entonces, eso significa que el uso de la charlatanería en política, por lo que respecta a una crisis sanitaria como esta, no puede servir para defender los privilegios de nadie, sino que más bien al revés, resulta totalmente irresponsable, agrava el riesgo y perjudica finalmente a todos. Entonces, por este motivo, por estos dos motivos, digamos, diríamos que la pandemia es un contexto que desenmascara la charlatanería. Digamos que contra ella, contra la pandemia, se estrella el negacionismo y se estrella todo cálculo político estratégico. Por tanto, se estrellan, digamos, las armas principales del estilo discursivo de los charlatanes, ¿no? Así que, y ahora ya sí, acabo, con una conclusión que además, bueno, yo creo que puede ser incluso optimista, como he dicho al principio, ¿no? Fijaos que el triunfo electoral de Donald Trump en 2016 marcó, no sé si el inicio, pero en todo caso marcó el momento álgido de un ciclo político en muchas democracias, no solo en Estados Unidos, en el que, digamos, se ha extendido durante años la charlatanería política y el cinismo también de los ciudadanos, ¿no? Como reacción precisamente al ciclo político anterior, que estaba marcado por la indignación. Digamos que frente a la indignación de 2011, luego hemos tenido el cinismo de 2016 en adelante, ¿no? Bien, pues ahora estamos, eso sucedió en 2016. Este año de nuevo hay elecciones en Estados Unidos y estamos ante una encrucijada interesante, ¿no? Que de alguna manera simboliza Trump, pero vamos, que afecta a muchas democracias, ¿no? Yo podría estar hablando de España también, ¿no? En este contexto, ¿no? Si Trump es reelegido en un contexto, digamos, de pandemia como este y con una gestión tan irresponsable como la que ha hecho este hombre, entonces yo creo que estará en riesgo no solamente la democracia deliberativa, ¿no? Sino que puede estar en riesgo incluso la propia democracia. Porque, francamente, ¿qué clase de conciencia política puede llevar a los ciudadanos de una nación como Estados Unidos a apoyar a un charlatán irresponsable y desvergonzado como es Donald Trump, ¿no? Quiero decir, en 2016 todavía quizá podían tener algún motivo, pero ahora me parece, digamos, inconcebible. Si esto sucede, realmente estaremos, digamos, quizás deslizándonos hacia algún tipo de neoautoritarismo, neofascismo, ¿no? Entonces ya sí, venimos hablando de esto desde hace tiempo, pero quizá ahora es cuando esto ya finalmente sí suceda, ¿no? Pero por otro lado, también puede suceder lo contrario, y yo tengo que decir que soy optimista. También puede suceder que Donald Trump quede, digamos, derrotado en las urnas este año y eso signifique que, al menos temporalmente, quede derrotada también la charlatanería como estilo, digamos, de comunicación política socialmente aceptado en las democracias actuales. Tenemos de esto algún indicio ya en España. En España hemos tenido un brote agudo de charlatanería desde hace unos años, pero especialmente durante la pandemia y sobre todo durante el periodo más duro de confinamiento, ¿no? Digamos que la derecha y la ultraderecha en España, que ahora ya es difícil distinguirlas, ¿no? Pues digamos que se han arrojado completamente a este estilo discursivo de alguien como Donald Trump, ¿no? Y además copiando deliberadamente ese estilo, ¿no? De la ultraderecha norteamericana, etcétera, ¿no? Bien, pues por lo que vemos últimamente, parece que la intención de voto en las encuestas indica que los ciudadanos ya no están tan dispuestos a apoyar cínicamente este estilo político como quizá estaban dispuestos a hacer hace apenas unos meses o un año, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora hay cosas demasiado serias en juego, como es la vida. Así de simple, la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es pronto para afirmar absolutamente nada, salvo una cosa, y es que vamos a tener una crisis económica muy importante. Eso creo que ya sí podemos afirmarlo, desgraciadamente. Pero respecto de cualquier otro cambio social o político, quizás es pronto. Ahora bien, yo quisiera ser optimista y con esto acabo. Frente a los pronósticos prácticamente unánimes, muy pesimistas respecto de todo lo relacionado con la actual
crisis sanitaria y la posterior crisis económica, yo creo que la pandemia podría tener por lo menos una consecuencia positiva, y es proteger inesperadamente a las democracias, por lo menos durante un tiempo, de la amenaza, de la charlatanería y del cinismo. Si esto sucediera, yo creo que no sería, después de todo, una mala consecuencia de esta situación, por otro lado, tan trágica, ¿no? En fin, y esto es lo que yo quería contaros hoy. No sé exactamente cuánto he hablado, pero creo que me ha tenido aproximadamente al tiempo que me había dicho Gonzalo. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, José Luis. Gracias. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas para hacer, pero bueno, soy el moderador, así que me tengo que abstener. Ha estado muy interesante, gracias, José Luis, la conferencia. Y bueno, ya hay colegas aquí anotados para preguntar. La modalidad que vamos a hacer, que me parece si te parece bien, José Luis, es formular 2 o 3 preguntas y luego las respuestas, ¿sí? Así, Vale. así que, bueno, tendrás que anotar. Pero es para que pueda participar más público. Me parece que favorecer la discusión, que me parece también interesante. Así que, bueno, de nuevo, gracias. Y entonces le doy la palabra el orden de la palabra sería el profesor Carlos Martínez Inca, luego el profesor Roberto Folari y luego el profesor Mariano Troyano. Así que estén atentos para habilitar sus micrófonos. Carlos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerte, José Luis. La verdad que interesantísima tu exposición. Lectura obligada. Vamos a ir a revisar ese ensayo de Harry Frankfurt y, por supuesto, el de Bruno Latour, que no lo tenía presente. Yo quisiera más bien hacerte dos preguntas como para ver si vos pudieras profundizar esto que vos señalás. Lo dijiste muy claramente, no tiene sentido desenmascarar al charlatán porque justamente sería una estrategia fallida, que creo que es un poco la estrategia en la que han incurrido en general la mayoría de nuestros líderes serios y creíbles, ¿no? La pregunta que te hago en relación a eso, parecería que entonces los hechos, más tarde o más temprano, en esa caracterización que hiciste de la posverdad, la apelación a las emociones, a los sentimientos, a las creencias particulares, con menosprecio hacia los hechos parecen tomarse revancha. Lo que pasa es que justamente los hechos se toman revancha tarde, cuando ya es muy tarde. Y entonces ahí mi pregunta sería, tanto por el lado de los auténticos líderes o conductores que tienen que apelar a la credibilidad, ¿cómo hacer para mantener la paciencia, esa especie de serenidad, para guardar justamente, quizás demasiado tarde para los plazos de la política, esta especie de revancha, mostrando que la verdad estaba del lado de cierta clase de discurso? Por un lado, o sea, sé que es un poco odioso pedir recetas, ¿no? Pero si vos pudieses, si lo has pensado, lo has reflexionado, ¿qué le sugerirías a nuestros líderes o conductores, por un lado, por el lado del liderazgo, y por el lado, y con esto el segundo aspecto de la pregunta, por el lado de la degradación progresiva de la esfera pública informal? ¿Qué sugerencias podrías hacer a nosotros como educadores en los pequeños espacios o comunidades educativas que tenemos en nuestros centros de investigación, en universidades, en las aulas? ¿Cómo hacer para fortalecer justamente por el lado de los conducidos, ¿sí? De nuestros estudiantes, este fortalecimiento de la esfera pública informal, ¿no? Así como evitar justamente estas trampas. Bueno, José Luis, reitero mi agradecimiento. Brillante tu conferencia, gracias. Gracias por la pregunta. Entonces ahora escuchamos, eso es, alguna persona más, ¿no? Sí, buenas tardes, muchas gracias, José Luis, por una exposición que es esclarecedora. Este es un tema que yo he estado trabajando, pero bajo el nombre de posverdad, ¿no? Porque ahí yo tendría una diferencia, y es que tengo la impresión de que cuando al que está instalado en el bullshit uno le dice que está haciendo charlatanería o que está haciendo basura, que es como otros han traducido el bullshit, ellos no dicen, no, tranquilo, estamos en la época de la posverdad, podemos decir cualquier cosa. No, ellos dicen, estoy diciendo cómo son las cosas y además respeta mi opinión. Ojo a eso, hoy en día se puede decir cualquier barbaridad, y si uno le dice, no, pero a ver, los datos dicen otra cosa, bueno, respeta mi opinión. Es una falta de respeto a mi persona, ¿no? Entonces, bueno, la idea mía, lo voy a decir muy rápido para ver, la pregunta va a ir en dirección a cómo ves tú eso. Mi impresión es que la cuestión es todavía un poquito peor de cómo la has planteado en un sentido. Yo
soy de los que trabajó ese tema que pasó de moda, pero que yo creo que tuvo efectos, que fue eso que se llamó posmodernidad. Ya, sí, sí, claro. Parte de la posmodernidad de los años 90, al cual se oponía Habermas, ¿no? Yo creo que hubo un agotamiento de ciertas promesas de la modernidad y una caída, entonces, del peso de la razón y del peso, diríamos, de las nociones de progreso, de dominio científico-técnico, de ilustración, etc. Y que eso es estructural de toda la sociedad. Esto no creo que sea solo de las élites. El mejor ejemplo son las redes sociales, a las que no hiciste referencia, que me parece que es un punto decisivo del bullshit, ¿no? Sí. Es decir, pocos lugares donde el bullshit funcione tanto, y hoy los medios imitan a las redes y toman cosas de las redes, Claro. lo cual es una cosa realmente increíble. Y para cerrar la idea, acá en la Argentina hoy vivimos lo mismo que ustedes en España. Lo que Vox hace allá lo está haciendo acá el PRO y un sector de la Unión Cívica Radical, que bueno, practican una especie de barbarie. No es toda la oposición, es un sector, pero practican una especie de barbarie extrema por la cual no existe el virus. Otro dice que no existe la pandemia, otro que sí existe el virus y la pandemia, pero que está mal la cuarentena. Entonces, y se puede decir cualquier cosa, ¿no? Algunos de los que dicen esto son antivacunas totales, digamos, no más o menos, sino absolutos, y terriplaneros, por ejemplo, que es interesante porque ahí sí no veo que estos que creen que la Tierra es plana le hagan el negocio a nadie. Es distinto al caso de Latour con el tema del ambiente, ¿no? Ahí sí se notan los intereses, pero la verdad no veo mucha gente interesada en ganar dinero con que haya terriplaneros, pero que los hay, y eso es una cosa nueva, ¿no? Entonces, para cerrar, mi pregunta sería, ¿no te parece que el tema es aún más grave, más de un alto grado de configuración cultural, el que está llevando a esto, en lo cual además las tecnologías nuevas tienen una importancia muy grande, porque uno ve solo aquello que le gusta? Ya no tenemos que ver más a los que en los medios vemos cada uno el canal de televisión que nos gusta, los demás no lo vemos más, y no estamos acostumbrados a soportar lo que no vaya de acuerdo a nuestras propias ideas. Entonces, cierro con esto. No, me parece además que no son los políticos, en la Argentina por lo menos, los que más practican la bullshit, sino los periodistas. El periodismo televisivo es extraordinariamente bullshit, ¿no? Y ahí encontrar algo que no sea ignorancia es verdaderamente difícil, ¿no? Muy interesante la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Folari. Bueno, José Luis, ¿querés responder estas dos preguntas? Y Mariano, nos esperamos un segundo porque me parece que es muy... Sí, había una tercera palabra, adelante, ¿eh? Y luego ya voy con las tres si queréis, sí. Bueno, muy bien, entonces, Mariano Troyano, te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias, la verdad, José Luis, interesantísimo. Gracias. Afirmaste que cualquier político que quiera, digamos, que prometa continuar con el nivel de consumo de las clases medias, sobre todo, incluso de los sectores populares, tiene necesariamente que mentir porque la situación del cambio climático no da para esa situación. Y yo recuerdo el caso de Mélenchon en Francia, yo recuerdo haberlo visto en un programa de discusión política, que él dijo que había que decirle a los franceses que no se podía seguir consumiendo al nivel que estaban consumiendo, que había que decrecer, económicamente decrecer. Obviamente sí le fue a Mélenchon, aunque ahora está un poco mejor. Exacto. La pregunta que hago yo, es interesante ese aspecto, pero para las sociedades, digamos, más privilegiadas, como las de Europa y Estados Unidos, o algunas otras de Asia, digamos, o Australia. Pero ¿qué pasa entonces en ese sentido para las sociedades que han estado históricamente sufriendo, digamos, el atraso en sus niveles de vida, bueno, no hablar de colonialismo, etcétera, etcétera, etcétera? Y una segunda cosa que quiero agregar, y ahí termino, el tema de la memoria, con lo que mencionaste de Boris Johnson, porque bueno, Boris Johnson, los mismos hechos, como bien dijeron mis colegas anteriormente y lo expresaste vos, lo desmintieron, porque frente a su negación de la pandemia, él fue infectado. Pero eso pasó, por lo menos es mi impresión de lo que poco que podemos ver de las noticias inglesas, digamos, no lo afectó tan profundamente, me parece a mí. Entonces, el tema de la memoria a mí me parece que es una cuestión
para relacionarlo con lo que dijo Carlos Cinca sobre el tema de cómo lo transmitimos a nuestros educandos, ¿no es cierto? Muchas gracias, nuevamente, excelente la charla. Gracias, gracias. Bueno, pues ahora sí voy a ver qué puedo comentar de estas preguntas, que la verdad es que son muy interesantes. Os agradezco estos comentarios, la verdad. Vamos a ver. Claro, yo creo que la primera pregunta apuntaba a una cuestión, desde luego, fundamental, que yo no sé si sabré responder. Vamos, más bien pienso que no sabré responder, pero bueno, voy a decir lo que opino, ¿no? ¿Cómo podríamos atajar la charlatanería, ¿no? Por una parte, los responsables públicos, los políticos, etcétera, y por otra parte, nosotros, los ciudadanos, como ciudadanos, y luego también, por ejemplo, como profesores, ¿no? Como docentes, ¿no? En nuestro espacio propio, ¿no? Bien, yo no lo sé. Si tuviera que aconsejar a un político, bueno, en cierto modo ahora parece como que tengo que hacerlo porque formo parte de este grupo que ha mencionado Gonzalo, ¿no? Para asesorar al Gobierno de Aragón, que es la comunidad autónoma en la que vivo, ¿no? Bien, si yo tuviera que asesorar a un político sobre este asunto, yo, la verdad, recomendaría algo. Es como muy habermasiano esto que voy a decir, pero bueno, tampoco es raro, ¿no? Yo recomendaría que nos atengamos a la honestidad intelectual, ¿no? Es decir, que hay esta idea de que a la ciudadanía, vamos a ver, hay que transmitir las cosas de un modo siempre muy emocional, pero yo creo que es mejor dar las razones de las cosas, ¿no? Argumentar las cosas, promover también desde las instituciones y desde desde la propia política profesional una disposición, digamos, deliberativa, por decirlo en este lenguaje habermasiano, ¿no? Si hay una situación compleja que hay que explicar con la debida mesura, hágase así, ¿no? O sea, explíquense las cosas. Los ciudadanos no son idiotas. Y no hay que presuponer que no tienen capacidad de entender nada y tal, porque esto es una idea que muchas veces se maneja desde la izquierda, ¿no? Desde cierta izquierda, que insiste siempre mucho en la importancia de la emocionalidad y tal. Yo creo que también es una idea muy reaccionaria, ¿no? Que además procede de la concepción elitista de la democracia, tipo Schumpeter o tipo Max Weber, que consideraban que como los ciudadanos normalmente son unos ignorantes y no saben nada de nada, pues lo mejor es simplemente pues no informarles mucho y en todo caso contar con ellos de vez en cuando de manera aclamatoria para procesos electorales y poco más. Bueno, yo no creo que esto sea lo que uno tiene que hacer si es un político, ¿no? Si es un político, digamos, progresista. Entre otras cosas, eso significa tratar a la ciudadanía como lo que es, que son sujetos mayores de edad, ¿no? Y entonces eso significa también razonar las cosas y explicarlas. Bueno, eso por lo que respecta a lo que quizá se podría hacer para atajar la charlatanería. Yo, en cierto modo, yo no tengo aquí ningún deseo, como podéis imaginar, de defender la acción del Gobierno de España, pero sí me parece que durante estos meses, sobre todo durante el tiempo más duro del confinamiento, había una bronca política incesante por parte de la ultraderecha y la derecha, y el Gobierno ha respondido con bastante mesura. Esto ya me parece una buena estrategia. O sea, en lugar de entrar en la brega y responder a la charlatanería con charlatanería, pues lo que han hecho ha sido mantenerse bastante calmados. Yo creo que esto ha beneficiado, ha serenado el debate público y además yo creo que ha beneficiado también, en cierto modo, la legitimidad del propio gobierno, creo, ¿eh? Bueno, eso por lo que respecta a la política. Nosotros como ciudadanos y sobre todo nosotros como profesores, ¿qué podemos hacer frente a la posverdad, frente a la charlatanería? Bueno, yo creo que hay que defender la honestidad intelectual, así de simple, ¿no? O sea, como docentes, bueno, pues, en fin, mostrar a nuestros alumnos que es importante atenerse a aquellas cosas, o sea, decir, que cuando hablemos, que nunca finjamos saber lo que no sabemos, por ejemplo, ¿no? Y que nunca nos enroquemos irracionalmente en una posición, cerrándonos, por ejemplo, a las argumentaciones o a las razones, ¿no? Incluso cuando desbaraten nuestra posición. Esto es muy saludable, ¿no? Y esto yo creo que es lo que uno, como docente, puede de alguna manera hacer y promover entre sus estudiantes. Así que algunas estrategias tenemos contra esta especie de marea de la charlatanería, ¿no? También en nuestro pequeño espacio, ¿no? Bueno, paso a la segunda pregunta. Esperad un segundo, voy a abrir un poco la persiana porque me estoy quedando sin luz aquí, perdonad. Es que aquí está anocheciendo ya. Allí no, pero aquí es un poco más tarde, ¿no? Bien, en relación con la situación de si la posverdad y la charlatanería son todavía peor de lo que yo he descrito. Bueno, es probable, es probable. Has mencionado dos cosas que efectivamente tienen mucha importancia en relación con este fenómeno, que son la posmodernidad, por una parte, la filosofía, digamos, de la posmodernidad,
y por otra parte las redes sociales y la transformación de la esfera pública con los nuevos medios de comunicación, redes sociales, internet, etcétera. Las dos cosas son muy determinantes de esto, aunque es verdad que yo no he hablado de ello, ¿no? Yo creo que la posmodernidad famosa tiene muchísimas cosas muy buenas, ¿no? Entonces, también esta especie como de maniqueísmo de modernos y posmodernos, yo personalmente creo que no habría que abordar así este asunto, ¿no? O sea, todos los filósofos, digamos, que vinculamos a esto de la posmodernidad, pues hay de todo ahí. Algunos no tienen mucho interés, pero otros son autores muy importantes y hay que atender también a una cierta crítica de un racionalismo ilustrado que quizá pues merecía algún matiz, y esto se hizo y se hizo bien. O sea, que yo tampoco denostaría la posmodernidad en general, pero es verdad que la posmodernidad ha tenido consecuencias que van mucho más allá del ámbito de la filosofía académica y que son una especie como de marea cultural que ha llegado a las ciencias sociales, las ciencias humanas, y luego ya también pues un poco a la esfera pública y la cultura mediática en general. Y concretamente me refiero sobre todo a esta especie como de escepticismo radical, conforme al cual pues no podemos conocer absolutamente nada de nada, jamás podemos hacer ninguna afirmación que esté mejor fundamentada que otra, porque pretender eso mismo ya es siempre una forma como de poder que siempre es ilegítima. Bien, todo este tipo de ideas filosóficas que, si uno las analiza despacio, no se sostienen, en realidad están absolutamente plagadas de contradicciones, como ha mostrado hasta el aburrimiento la filosofía, digamos, procedente de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pienso en Habermas, pienso también en Apple, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo creo que esa filosofía posmoderna ha hecho mucho daño y está detrás de todas estas doctrinas de la posverdad, ¿no? O sea, que en este sentido no estaría mal que una y otra vez volvamos siempre a la crítica filosófica de los excesos del pensamiento filosófico posmoderno, porque efectivamente están a la base de todas estas derivadas culturales que al final pues tienen incluso efectos políticos, como estamos viendo, ¿no? Y luego, respecto del otro asunto, que son las redes sociales, es verdad, Habermas habló de esto ya en alguno de los últimos textos que escribió sobre estas cosas. Pienso, por ejemplo, en alguno del año 2008, ¿no? Sobre la transformación de la esfera pública como consecuencia de Internet. Habermas siempre ha sido muy escéptico con las supuestas bondades de Internet. Claro, Internet tiene una ventaja enorme respecto de los medios de comunicación anteriores, ¿no? Prensa, radio y televisión. Y es que es mucho más democrático, ¿no? Porque en Internet no solamente, digamos, asistimos como receptores, sino que podemos intervenir permanentemente. Entonces hay una especie como de interacción bidireccional que es muy saludable y muy democrática. Bueno, esa es la ventaja de Internet. Pero la desventaja de Internet, evidente, como dice Habermas, es un poco el aspecto completamente centrífugo de esta nueva esfera pública. Y, digamos, también la rebaja del nivel discursivo en un estilo que se ha afianzado todavía más en las redes sociales, que se basa sobre todo en la inmediatez y en la superficialidad. Pienso, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Pues claro, si Twitter solamente puedes escribir los 140 caracteres estos famosos, pues es evidente que eso hay un análisis muy sesudo de un asunto, no vas a poder hacerlo. Es decir, que la esfera, por su propia estructura, la esfera pública conduce a un tipo de comunicación a base de eslóganes. Y esto, desde luego, rebaja de nuevo el nivel discursivo de la esfera pública y fomenta la charlatanería automáticamente, independientemente de las propias intenciones de los actores, ¿no? Que participan en esta esfera pública. Entonces, claro, eso es un problema, desde luego, estructural, que va más allá de la intención de nadie, ¿no? Incluso de la intención de los propios políticos, ¿no? Bueno, y por último, y para no alargarme más, perdonad, no sé si estoy hablando mucho o poco, la última pregunta, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que este análisis de Latour está pensado para las sociedades industriales, el propio digamos, las sociedades altamente industrializadas, el propio ecosocialismo y estas ideas de decrecionismo se piensan sobre todo para estas sociedades, ¿no? ¿Se podrían aplicar exactamente la misma receta o las mismas ideas a sociedades que estuvieran menos industrializadas? No lo sé, no lo creo, pero en todo caso creo, si nos tomamos en serio el cambio climático, lo que sí habría que hacer es fomentar un tipo de desarrollo también en esas sociedades que sea más sostenible que el que se ha llevado a cabo, digamos, en las sociedades que ahora están altamente industrializadas. Ahora, digamos que técnicamente eso es posible, pues esa sería la posición política que deberíamos defender, pienso yo, independientemente de lo que pensemos sobre el colonialismo, etcétera, sería la posición política que debemos defender si nos tomamos en serio el cambio climático, que nos afecta a todos por igual, y que además seguramente ahora ya no nos acordamos, porque estamos envueltos en esta cosa del coronavirus, pero es el problema más grave que tenemos en la actualidad probablemente, ¿no? Al nivel de discurso de los políticos. Bueno, sí, pues creo que eso, en fin, sería lo que puedo decir es esto mismo, ¿no? que he dicho, ¿no? Y eso sería lo que puedo contestaros a estas primeras intervenciones. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, invitamos nuevamente a quien quiera hacer alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, me voy a tomar el atrevimiento de hacer yo una pregunta, que es lo que dije que no iba a hacer. Yo también, Gonzi, porfa. Bueno, entonces,
Mi pregunta, José Luis, y luego Ignacio, mi pregunta sería muy breve sobre este texto de Latour y una relación entre cambio climático y la doctrina neoliberal. Sí. Ahí hay una diferencia porque en el enfrentamiento al cambio o la negación del cambio climático, tenemos el charlatán versus la comunidad científica o académica científica, los intelectuales. Es decir, hay un consenso, digamos, bastante extendido entre la comunidad científica que el cambio climático existe, que es grave, etcétera, digamos. Ahora, en el caso del discurso neoliberal, la legitimidad, entre comillas, científica o académica está del lado de los charlatanes. Quiero decir, quienes critican al estado de bienestar, quienes cuestionan toda medida de estado de bienestar, toda política fiscal, por ejemplo, de expansión, etcétera, de la moneda, etcétera, son aquellos que precisamente en estas mismas sociedades democráticas tienen esa, entre comillas, legitimidad académica científica. Quiero decir los economistas, en muchos casos, no todos, por supuesto, pero sí los economistas que aparecen en los medios de comunicación. Entonces ahí pareciera, al menos en el caso de América Latina, ¿no?, que es muy fuerte este enfrentamiento, que quienes estamos en contra, digamos, de las políticas neoliberales, digamos, no somos una especie de charlatanes que no tenemos conocimiento, frente a los que sí tienen conocimiento, que son los grandes economistas, ¿no? Ese es. Vale, pues hombre, yo lo que te puedo decir sobre esto es interesante la observación que haces, pero claro, yo es que creo que no habría que aceptar esa premisa, ¿eh? Porque eso supone asumir que la única teoría económica válida desde el punto de vista científico es la teoría económica neoliberal. Y esto no es una posición científica, esto es una pura opción ideológica, naturalmente. Entonces no hay que aceptar, uno podrá estar a favor o no del neoliberalismo, o sea, esto ya es otra cuestión, pero lo que no podemos aceptar, porque eso es una pura ideología, ¿no? Que una única teoría económica es la teoría económica y que todas las demás teorías económicas son pura ideología, porque es que esto es la ideología, precisamente, ¿no? Claro, es verdad que esto lo vemos constantemente. Por ejemplo, esto se ve muchísimo en los medios de comunicación en España, ¿no? Los medios de comunicación liberales, pues uno cada vez que escucha una tertulia de economistas, claro, es que denostan absolutamente cualquier medida de tipo, digamos, social, keynesiano, ¿no? Cualquier defensa del estado del bienestar. Y claro, esto no es aceptable, pero es que no hay por qué aceptarlo, ¿no? Porque también, afortunadamente, existen economistas que piensan de otro modo, ¿no? Y que son también muy respetables. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en Piketty, ¿no? O sea, que, en fin, no es sospechoso de ser un charlatán, es un gran economista y no es un neoliberal. Bueno, pues esto se puede aplicar a otros, ¿no? Entonces, habría que romper esa identificación que ha funcionado durante un tiempo, digamos, en los años un poco gloriosos de la globalización neoliberal, ¿no? Después de los 90 y tal, pues nos hemos creído un poco ese cuento, pero ya no hay por qué aceptarlo. Y te diré, Gonzalo, fíjate, y esto además también está muy bien, porque en el fondo nos tranquiliza un poco aquí, en Europa del Sur, ¿no? Después de la crisis de 2008 hubo unas recetas completamente neoliberales, durísimas, durísimas. Y, sin embargo, ahora, pues el contexto es otro. O sea, se ha reaccionado a esta situación con una especie como de receta keynesiana, desde la propia Unión Europea. Ya veremos lo que dura. Yo aquí no quisiera ser más optimista de la cuenta, porque digamos que ahora se va a permitir que los estados se endeuden y luego ya veremos qué pasa con la deuda, claro, porque luego vendrá la consolidación fiscal, que fue lo que sucedió también en 2008. Pero por lo menos de momento están permitiendo que los estados se endeuden y se está animando a que los estados, digamos, que implementen políticas keynesianas protegiendo de algún modo el estado del bienestar frente a esta crisis económica. E incluso la derecha de estos países, hablo ahora concretamente de España, ha tenido que aceptar esta receta. Ha tenido que aceptar esta receta, naturalmente, ¿no? Porque no hay otra. No hay otra en este momento. Entonces, en este sentido, pues, bueno, no solamente no hay por qué aceptar esa identificación entre economía científica y economía neoliberal, sino que, de hecho, esa coyuntura puede cambiar. Y ahora quizá puede estar otra vez cambiando. O sea, que eso es un poco lo que podría responder a tu pregunta, Gonzalo. Luego no sé, he visto a alguien, no sé si hay algo en el chat, no lo sé. Es que pero el chat no me entero muy bien de si... Vale, sí. No te preocupes, hacemos las dos preguntas y hay un comentario del profesor Forari que lo ha escrito. Enseguida, luego de la ronda de preguntas, lo leemos, profesor, si le parece. Vale. Y ahora tendríamos entonces la pregunta de Ignacio Giuffré y de Marcos Olaya luego. ¿Se escucha? Sí, yo te oigo, sí. José Luis, muchas gracias por las reflexiones. Me gustaría compartir una consulta
y puntualmente es la siguiente: si estaría de acuerdo con la idea según la cual ante la charlatanería y las correlativas reacciones elitistas que aún surgen, porque muchas veces se tiende a responsabilizar a la ciudadanía por los resultados, por la elección de malos gobernantes como Trump, y razón por la cual comienza a sostenerse que es deseable que las decisiones sean tomadas por élites de espalda a la ciudadanía. Creo que aún cuando parezca contraintuitivo, la salida creo que sería mayor deliberación democrática, puntualmente por lo que yo creo que serían sus efectos epistémicos en línea con quienes sostienen esta vertiente interna al interior de la democracia liberativa, y puntualmente porque permite el intercambio y recopilación de mayor bagaje informativo, facilita la detección de errores, controla aspectos emocionales, dificulta la manipulación y acciones estratégicas. Entonces diría que ante la charlatanería, aun cuando parezca contraintuitivo, una salida podría ser espacios institucionales que promuevan o garanticen mayor deliberación inclusiva. Esa sería mi consulta, si estaría de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Frente a la charlatanería, lo que hay que hacer es fomentar la democracia deliberativa, naturalmente, y no solamente del lado de los políticos o en la esfera pública institucional, que por supuesto también, porque los políticos, como representantes públicos, siempre tienen una función ejemplar y tienen, por tanto, una responsabilidad. No se puede decir cualquier cosa en un parlamento, precisamente porque es un representante público, ¿no? O sea, no se puede hablar en un parlamento como habla cualquiera en la barra de un bar, ¿no? Y sin embargo, en España, por ejemplo, estamos hartos de ver esto, ¿no? Cada vez más, por desgracia, ¿no? Bueno, entonces yo lo que defendería frente a la charlatanería es justamente la vigencia de la democracia deliberativa. Es que además sería perverso completamente, ¿no? Si frente a la deriva charlatana de la democracia la receta fuese eliminar la democracia, estaríamos haciéndole el juego justamente a los charlatanes, que de algún modo siempre defienden los intereses de una élite, porque nadie que sea un demócrata de buena fe, preocupado verdaderamente por el interés general, será un charlatán político, ¿no? Entonces, justamente contra eso es contra lo que hay que luchar a base de más deliberación racional, ¿no? Que es lo que debe abrirse en todos los espacios, también en los medios de comunicación. Y ahí tenemos cada uno, en nuestro pequeño espacio, pues nuestra parte de responsabilidad. Como profesores y como estudiantes también tenemos mucho, me parece. Eso es lo que puedo contestarte. Bien, Marcos. Bueno, tal vez no tenga mucho sentido que haga la pregunta que había previsto hacer, porque está muy en línea con la que hiciste vos, Gonzalo, pero bueno, lo hago igual, por ahí digo algo distinto. Gracias, José Luis, por la exposición, muy clara, imposible no estar de acuerdo con lo que señalás. Ahora, un poco en el nivel de lo que podrían ser los efectos más bien retóricos de tu exposición, a mí me preocupa que la charlatanería se convierta de algún modo en un fetiche que haga que nos ocupemos más bien de un síntoma y no tanto del problema estructural. Lo digo un poco pensando en el modo como yo creo que este fenómeno del surgimiento de los charlatanes, sobre todo en los centros políticos, tiene mucho que ver con las consecuencias de la crisis del 2008. Y entonces la pregunta es, ¿por qué dar por sentada la democracia deliberativa que en tu exposición aparece como eso en peligro por el fenómeno de la charlatanería política? Y digo, mi pregunta es, bueno, ¿qué hizo la democracia deliberativa con la crisis del 2008? Que fue una estafa global fenomenal a toda la humanidad, producida por el mundo de las finanzas y casi, te diría, exclusivamente norteamericano. Bueno, el resultado fue un poco en línea con lo que decía Gonzalo, de una lógica crudamente neoliberal, por la cual los ciudadanos tuvimos que hacernos cargo de esta estafa. Y un poco en función de eso, mi preocupación es, bueno,
si lo que aparece para nosotros como el problema principal de nuestra coyuntura actual es la charlatanería, es dejar de ver que en última instancia, cuando historizamos el análisis, probablemente lo que encontremos es que nunca tuvimos democracia deliberativa y que en última instancia lo que tuvimos fue el gobierno de los expertos que bajo un lenguaje científico, bueno, imponen un modelo económico, en este caso neoliberal. Vale, de acuerdo. Perdón, porque antes no me he dado cuenta y he respondido a la pregunta anterior cuando en realidad era mejor que esperase, ¿no? Y se plantearan algunas más. Entonces, no sé si ahora hay alguna otra intervención antes de responder a esta o... No sé. No, responde, José Luis. Vale, pues a ver, lo que te puedo decir sobre esto es lo siguiente. Sí, bueno, yo tampoco haría de la charlatanería una especie como de fetiche, como tú dices, ¿no? Como si este fuera... digamos, el peor de los males, cuando efectivamente no es nada más que un estilo político bastante tóxico y yo creo que peligroso, ¿eh? Yo es que no querría tampoco minimizar la importancia de este fenómeno, pero claro, evidentemente hay muchos otros problemas, ¿no? Y quizá la charlatanería no es nada más que una manifestación de problemas estructurales que están en otro nivel más profundo, por ejemplo, las relaciones de producción o algo por el estilo, ¿no? Si queremos verlo así, ¿no? Bueno, eso es verdad, ¿no? Pero bueno, en fin, también a veces los fenómenos se pueden analizar aisladamente unos de otros, ¿no? Yo creo que la esfera de la política es relativamente independiente de las relaciones de poder económicas y se puede analizar de manera relativamente independiente de ellas también. Eso, en mi opinión, al menos. Y luego la pregunta de qué hizo la democracia deliberativa frente a la enorme estafa de 2008. Pues esa es una buena pregunta también, pero yo creo que si la democracia deliberativa no consiguió hacer nada, la culpa no es de la democracia deliberativa, que no es nada más que un modelo de cómo debe funcionar quizá una democracia, sino que la culpa en todo caso será de la pérdida de soberanía en general de los estados frente a los poderes económicos. Mientras esa pérdida de soberanía se mantenga, pues evidentemente ningún modelo de democracia va a poder contrarrestar a los poderes, digamos, extrapolíticos que influyen completamente en las decisiones de los estados, ¿no? Y que se sustraen completamente al control democrático. O sea, eso es cierto, todo eso es cierto, ¿no? Entonces, ni deberíamos convertir en un fetiche esa especie como de mal que es la charlatanería, entre otros, ni deberíamos tampoco pensar que la apelación a la democracia deliberativa es la solución de todos los problemas, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, yo sí pienso que no, tampoco es irrelevante, ¿no? Qué modelo de democracia esté más o menos realizado en un momento concreto de la historia, en una sociedad determinada. Y si la democracia deliberativa, por insuficiente que haya sido siempre, se ve sustituida por un modelo de democracia autoritaria en la que, ante todo, el espacio público está ocupado por discursos charlatanes, que además son muchas veces muy agresivos políticamente. Pensemos, por ejemplo, en las cosas que han pasado ahora con Donald Trump, con todos los conflictos que ha habido por motivos raciales en Estados Unidos, ¿no? Claro, gente tan irresponsable y tan agresiva digamos, ocupando el espacio público, esto es un riesgo. O sea, yo tampoco minimizaría la importancia de todo esto. O sea, que no... Suscribo contigo, no seamos ingenuos y no pensemos que todo depende de defender aquí la deliberación democrática habermasiana, pero tampoco minusvaloremos los efectos reales, ¿no? De este estilo de comunicación política y de este tipo de personajes, que son absolutamente tóxicos y que, por ejemplo, en Europa se están extendiendo lentamente como una especie de mancha de aceite, ¿no? Es la vieja izquierda europea la que está derrumbándose, ¿no? Y es la ultraderecha europea la que está abriéndose paso con un estilo político y discursivo absolutamente trampiano, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en España, desde hace un par de años. Bueno, pues todo esto es grave. O sea, no minimicemos tampoco, en mi opinión, este fenómeno para hablar de otras cosas solo, que quizás son más estructurales, pero que, en fin, también la política es importante, ¿no? Y todo esto es importante también. Esta es mi opinión, al menos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, el profesor Folari, que había escrito su pregunta, le invito a que la comente así oralmente, ya que no hay más preguntas. Profesor. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Era para hacer una aclaración, ¿no? Yo, cuando el debate de Habermas, por ejemplo, en el libro sobre el discurso filosófico de la modernidad, sí. Él, yo creo que rebate muy sustentablemente desde Bataille hasta Foucault, pero más allá de que esos son autores que yo no diría que son propiamente posmodernos, pero yo creo que él hierra en una cosa, que es la idea
sí diría yo discursivista, de que el problema de la posmodernidad se superaba ganándole la discusión a los autores posmodernos. O sea, muerto el perro, se acabó la rabia, yo les gané la discusión a los posmodernos, ya no hay más posmodernidad. Bueno, eso es sumamente idealista, yo creo que es al revés. Aparecieron autores posmodernistas porque había cultura posmoderna. No es un invento la cultura posmoderna de los desvaríos, comillas, de los autores posmodernistas. Por otro lado, yo estoy de acuerdo contigo, yo he escrito mucho sobre este tema, de que lo posmoderno de ningún modo es unilateral, es también una reivindicación del acontecimiento, del deseo, del cuerpo, de la voluntad, de la emoción, en fin. Es bastante más complejo que simplemente eso, decir es una forma de irracionalismo, ¿no? Claro. Pero dicho eso, yo creo que entonces ha habido una condición estructural, que sería largo de señalar cómo se dio, pero que bueno, pasando por Nietzsche y Heidegger termina, digamos, Espera, que he dejado de oírte. Disculpa. Ahora no te oigo. Se ha cortado tu micro, pero... Ahí está. Vale. Perdón, sí, a los autores posmodernistas, gracias, a los autores posmodernistas, es que yo apreté sin querer, la cultura fue pasando por un cierto cansancio de la modernidad y cierto agotamiento, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Decir, bueno, el problema es que hay una condición cultural posmoderna, no autores posmodernistas que están errando, pero no. Hay una condición de la cultura que está más allá de los autores. Podemos liquidar a todos los autores y no se va a ir la cultura posmoderna. Entonces, el tema sería, ligado a la pregunta de varios, ¿no es cierto?, colegas y compañeros, ¿qué hacer? Ninguno tiene una receta en esto, por supuesto, pero por lo menos a mí se me ocurre que no es que la deliberación y la argumentación y la exigencia epistémica en términos de datos y de argumentación que se debe exigir en los discursos, tiene que estar también ligada a cierta capacidad para captar eso que has llamado lo emocional, para captar lo estético, para captar otras dimensiones. O sea, si nosotros simplemente queremos ganarles a ellos con el buen argumento, ellos nos ponen emoticones, nos dicen jajaja, jijiji, nos insultan, nos humillan, nos atacan, nos avergüenzan, porque ocurre en las redes, funciona así. Entonces uno argumenta y el otro se le mueren de risa y aparecen 10, 20 que agreden y que uno no tiene que decirles porque se burlan, etc. Entonces me parece que hay una doble dimensión, hay que también saber conectarse, creo, a cierto impacto de la frase breve, a cierta capacidad también para poder argumentar racionalmente en términos más parecidos a los de esta cultura, por decirlo así, y en ese sentido ahí plantear la lucha que nos permita ir reimponiendo una discursividad más exigente, ¿no es cierto?, en lo argumentativo y en lo empírico, ¿no? La verdad es que es una intervención la que has hecho interesantísima y yo en realidad estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo, quizá por mi manera de ser, o no sé, a lo mejor es una cuestión simplemente personal, pero yo me resisto un poco a esta cultura de la frase rápida, del emoticono, de la intervención, digamos, emocional, ¿no? Yo creo que, a ver, esto también va simplemente en caracteres, cómo es cada uno, qué preferencias tiene, cómo vive, en fin. Esto es muy personal, quiero decir, ¿no? Pero sí es verdad que también yo me opongo un poco a esta idea de que quien se resiste a esa cultura de la inmediatez, la efectividad, la emocionalidad, etcétera, está anticuado, es rancio y eso no va a ningún lado. Yo esto creo que no es verdad y creo que también muchas veces el público en general agradece los discursos sosegados, razonados, y cuando eso sucede, a veces esos discursos tienen una recepción mucho más positiva de lo que uno quizá esperaría, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito de la política, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito académico también. Entonces, bueno, aferrémonos un poco a esto, ¿no? No aceptemos ese prejuicio según el cual vivimos precisamente en la época de la posverdad o de la posmodernidad o de cualquier otra post, ¿verdad? Y entonces ya lo que no podemos es argumentar despacio respecto de nada porque la época de los razonamientos ha dado paso a la época de la velocidad incesante y del tuit. Bueno,
no veo por qué, ¿no? O sea, hay que resistirse a esto, ¿no? Podemos hacerlo como profesores, podemos hacerlo como ciudadanos, pueden hacerlo los medios de comunicación en la medida de lo posible y así sucesivamente. Ahora, también es verdad, yo estoy hablando desde una posición que quizá puede ser que esté un poco anticuada, ¿no? No lo sé. No lo sé cómo se podría combinar, no sé cómo se podría intentar mejorar el nivel discursivo de la esfera pública revirtiendo el proceso de transformación de la esfera pública en algo puramente emocional y muy rápido y muy superficial. No sé cómo se hace, ¿no? A lo mejor la receta habermasiana está anticuada. Pero yo me resisto a pensar que no haya ninguna alternativa al mundo de las redes sociales y del tuit rápido. No veo por qué, sinceramente. Y lo que en todo caso sí habría que hacer es, en fin, tener claro que, bueno, que todas estas ideas un poco irracionalistas vinculadas a la cultura posmoderna, bueno, tampoco son un dogma de fe, ¿no? Y no tenemos por qué asumirlas de manera acrítica. Porque además en muchos otros campos, que no son las ciencias sociales o las ciencias humanas o la filosofía, esas ideas no se aceptan. O sea, los científicos tienen su propia comunidad de comunicación, que es muy seria, que funciona muy bien. Ahora, de hecho, está funcionando muy bien contra la pandemia a nivel internacional. Bueno, pues ahí tienes un espacio deliberativo que funciona bien, ¿no? Aceptémoslo también nosotros, ¿no? No sé por qué tenemos que comprar la mercancía posmoderna los que trabajamos en el ámbito de las ciencias humanas o sociales. Bueno, no veo por qué. No veo que sea una obligación tampoco, ¿no? O sea, pero en fin, no sé si con esto te respondo. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Nuevamente no hay más preguntas, así que, bueno, también en nombre del grupo de filosofía discursiva que estamos creando aquí en Mendoza, en nombre de los proyectos, de toda la comunidad de la UNCUD, aquí muchos colegas, docentes, amigos y amigas también están presentes. Bueno, te agradecemos nuevamente y creo que ha sido, bueno, un espacio justamente para pensar, para discutir, ha sido sumamente interesante y esperamos que se repita. También invitamos a los colegas aquí presentes a que continuemos este diálogo y este contacto. Aquí hay algo que la tecnología sí nos ha favorecido. Totalmente. Precisamente los diálogos transatlánticos antes eran muy difíciles de hacer. Sí. Y bueno, ahora podemos mantener al menos esta conversación. Así que bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaba también viajar y ir a veros allí personalmente, o sea, eso también me ha gustado mucho, ¿no? Las veces que lo he hecho, ¿no? Pero la ventaja o sea, está claro que el empujón telepresencial, la verdad es que para este tipo de cosas es comodísimo, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo os agradezco muchísimo vuestras preguntas y la atención y ha sido un placer, vamos, o sea, que cuando queráis, yo creo que esto tenemos que repetirlo, efectivamente, Gonzalo. Tenemos que hacer unas conferencias bidireccionales a ambos lados del Atlántico, ¿no? Ahora que esto se ha puesto tan fácil, ¿no? O sea que... Bienvenido sea. Bueno, aquí hay más de 40 personas, hemos tenido conectados, casi 50 por momentos, sí, colegas, así que, bueno, una enorme convocatoria, así que seguramente la próxima se duplicará. No, y también agradecerle a los participantes, las participantes que han estado también en el chat y escuchando, así que, bueno, estamos muy contentos, así que, bueno, eso, nuevamente gracias y nos vemos la próxima. Muy bien. Saludos. Ha sido un placer, Gonzalo. Perfecto. Un abrazo fuerte. Venga, gracias. hasta otra. Gracias a todos. Adiós. Gracias.